la palabra, hermanos que están vía Zoom, por favor, tome la escritura, tome la Biblia, su dispositivo donde tenga la palabra. Y también usted que está aquí, dispóngase a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Ok? Bueno, le voy a proyectar mis diapositivas para que estemos nosotros desde ahí también compartiendo esta palabra. Hermanos, vamos a ver una segunda parte de colección completa parte 2. Ok, ya estoy ahí acomodado. ¿Qué le parece si juntos leemos Hebreos 10:25? Y le cuento 3 y la leemos todos juntos. 1, 2, 3. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, una de las cosas que vimos hace 8 días para recordar es que la palabra que aparece aquí para congregar es una palabra griega que traducida, una de sus traducciones es colección completa. Entonces, cuando una porción de la iglesia se reúne, hace una colección completa. Y que Dios es el coleccionista por excelencia. Nuestro Dios es coleccionista por excelencia. Algunos coleccionan objetos, artículos. Dios escoge, Dios selecciona y Dios colecciona personas. Y esas personas les llama a sus hijos. A esa colección completa les llama iglesia, y puede ser la iglesia universal o puede ser también una iglesia local en alguna ciudad. ¿Ok? Bueno, hasta ahí es lo que podemos introducir. Vimos, amados en el Señor, casi al final, que hay razones por las que debo de congregar. Y en primer lugar, una de ellas es que es una necesidad primaria. El congregarme es una necesidad primaria. Segundo, es un mandato del Señor. Tercero, somos gregarios, somos personas llamadas a estar en grupo. Y tercero, cuarto, necesitamos y nos necesitan. Quinto, somos parte de una colección completa, que es también la última que está aquí en la lista. Y ahí en la congregación encontramos bendición, salud, edificación, apoyo, ánimo, etcétera. Y amados, yo pongo ahí también que Dios lo anhela. Dios anhela ver siempre a su pueblo como una colección completa sin que le falte ninguno de ellos. Amados, formamos parte de una colección completa. La pregunta que me surgió hace 8 días y que les comenté a ustedes, ¿es pecado no congregarme? Y yo contesté de alguna manera sí. Y hoy quiero ampliar esto, hermanos. Hoy quiero ampliar esto para toda la iglesia. Y la respuesta que le doy es sí y no. No le voy a contestar como el político, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Es pecado no congregarme? Sí y no. Vamos a ver por qué sí y vamos a ver por qué no. ¿Cuándo sí es pecado no congregarme? O sea, ¿cuándo sí es pecado no congregarme? Primero, quiero que usted se responda a esa pregunta. ¿Congregarme es un mandato de Dios? Contéstese usted. ¿Congregarme es un mandato de Dios? O sea, ¿lo considera usted como un mandato de Dios? Ok, entonces, si no hago ese mandato, ¿estoy pecando? Sí y no. Y es lo que vamos a ver. Sí y no. Mire, quiero tomar un versículo y como base de lo que quiero expresar. Santiago 4:17, nueva traducción viviente, dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego qué, y luego no hacerlo. Según la definición de Santiago, ¿qué es pecado? Pecado es saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O sea, si yo sé hacer algo bueno y no lo hago cuando se requiere, dice la Escritura que eso es pecado. Entonces, si sé que es bueno congregarme y no lo hago, pregunta, ¿es pecado? ¿Es pecado? Porque sé hacer lo bueno y no lo hago, responderíamos que sí. Pero también vamos a ver en otro sentido que no. Ahora, dice lo siguiente,
¿Congregarme es un mandato de Dios? Ya respondimos todos que sí. Segundo, ¿qué es pecado? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tercero, cuando no tengo ninguna justificante o ningún justificante válido para congregarme, eso es pecado. O sea, si es momento de congregarme y no tengo ningún justificante válido para no congregarme, a eso sí le llamo yo pecado. También, hermanos, cuando puede, y esta es una frase bien clásica, cuando puede, pero no quiere. O sea, cuando puede congregarse la persona, pero no quiere. Ese sí se le considera como un qué, como un pecado. Entonces, puedo congregarme, pero no quiero. Entonces, si hay razones infinitas para poder hacer o no hacerlo, pero entonces yo considero, hermanos, en el Señor, cuando puedo congregarme, pero no quiero, entonces yo creo que sí es un pecado delante del Señor. Continúo. Ahora, ¿cuándo no es pecado no congregarme? Desde luego cuando tengo justificante para no hacerlo. Cuando quiero, pero no puedo. O sea, hay personas que quieren congregarse, pero ¿qué? Pero no pueden hacerlo. Cuando ya agoté todos los recursos posibles para poder congregarme y ya no hay más. O sea, agoté todos los recursos. Dije, vamos a ver, quiero pero no puedo. Quiero congregarme pero no puedo. Empieza a ver todos los recursos posibles que tienes para congregarte. Si ya agotaste todos esos recursos y no puedes congregarte, pero sí quieres congregarte, eso no es pecado. Perdón, ahí le faltó una letra, ¿eh? Ya luego se la agrega a usted. Ahí donde dice, cuando no es pecado, no congregarme. Y quiero que hagamos como un ejercicio, hermanos. Hay una lista que hace 8 días yo le puse. Dice, la siguiente lista, si después de haber agotado todos los recursos posibles, ¿qué sí podrían tener justificante válido y cuáles no? O sea, de esa lista, distancia, o sea, no me congrego por distancia, por trabajo, por escuela, por clima, por viajes, por visitas, por enfermedad, por falta de recursos, por falta de disposición, de ánimo, por prejuicios, problemas con otros, por costumbre o por hábito. Hágase una pregunta, ¿qué sí podría tener justificante válido y cuáles no? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para tenerlas así, de un lado y del otro. ¿Cuándo no es pecado congregarme? ¿Cuándo no es pecado no congregarme? Cuando tengo justificante para no hacerlo. Por ejemplo, distancia. Distancia. Y esto quiero, hermanos, por favor, que se lo aplique cada uno a su propia vida. Porque si lo aplicamos de manera general, para unos sí va a aplicar y para otros no va a aplicar. Porque si yo se las aplico a todos, todos vamos a salir raspados. Pero cada uno se la debe de qué? De aplicar. Pero sí quisiera ponerle un ejemplo. ¿Sabe usted cuál es la persona que vive más lejos para venirse a congregar aquí con nosotros? ¿Quién es? Y creo que hoy no vino, ¿no? Ah, ¿dónde está? Ah, bueno, ¿sabe hasta dónde vive? Acayuca. Bueno, tenemos un ejemplo ahí. Lo que requiere en cuanto a la distancia que él tiene para congregarse aquí en Ecuaxa, una vez platicando con él, le digo, Maguito, ¿y a qué hora sales de tu casa para venir a congregarte hasta aquí? Dice, pues tengo que salir más o menos como a las 9, ¿verdad, Margarito? ¿8? Aleluya, bueno, ya le estaba yo robando una hora. Tiene que salir más o menos en promedio como a las 8 de la mañana. Entonces, si en algún momento, no sé, se inunda, si en algún momento no hubo paso, se cayó la carretera, una vez se inundó, hermanos, nosotros pasamos en el carro y después de que pasamos, la carretera se inundó, ya no pudo pasar nada. La pregunta es, ¿la distancia lo justificó? Sí, ¿por qué? Porque hubo algo que
hubo algo imprevisto, hubo algo fuera de lo normal, entonces tiene una ¿qué? Una justificante. Pero ¿quería congregarse? Claro que sí quería. ¿Podía? Claro que no pudo. ¿Por qué? Porque hubo algo que en el momento se lo impidió. Ahora yo le pregunto, ¿quién vive a 3 cuadras, 4 cuadras? ¿Es la distancia una justificante para no congregarse? Por distancia también decía, es que no tengo vehículo. Los que vivimos más lejos o los que viven más lejos aquí, pues es, bueno, de ese lado, Dunas, y de este lado, Estero del Pantano, que ya es otro lado, ya es otro municipio, ¿no? Ya es Cozolia. Los que viven en Cozolia, los que viven también aquí. O sea, la pregunta es, hermanos, ¿la distancia entonces es un justificante para no congregarme? Contésteselo usted, por favor, porque si lo aplico para todos, sí, pero el hermano tiene carro. Sí, pero, si usted se justifica con ese sí, pero, tiene que revisarlo. Tiene que revisarlo. Tiene que revisar su corazón si la distancia le está impidiendo congregarse. ¿Ok? Amados, cada uno revise su corazón. ¿Tengo justificante? Quiero, pero no puedo. Ya agoté todos los recursos posibles para poder congregarte. ¿Ya viste si te puedes venir a vivir más cerca? Ay, hermano, pero ¿cómo voy a cambiar mi domicilio? No sé, yo pregunto. O sea, yo le pregunto a usted, por eso le digo, cada uno tiene que aplicarlo de manera que muy particular. O sea, ya agotó todos los recursos posibles, o sea, todos los recursos posibles. Si la distancia es una justificante para no congregarse, ya agotó todos los recursos posibles. Pregúnteselo, ya los agoté, o sea, ya hice hasta lo posible, hermano, ya hasta investigué, quería vender mi casa, la quería comprar aquí, pero no me fue posible. Yo quería, pero no pude. Ok, otra, el trabajo. Vamos a ir rápido. El trabajo. ¿Será una justificante para congregarse o no congregarse? ¿Tengo justificante para no hacerlo por el trabajo? Quiero, pero no puedo. Tenemos aquí muchos hermanos que trabajan a veces los días domingos, o sea, lo tenemos. Hay varios hermanos que trabajan los días domingos, por eventos, porque la compañía así es, no les da descanso este día. O sea, lo tenemos. Pero hermanos, yo veo gente de aquí de la iglesia, los hermanos los conocemos perfectamente, pero he visto hermanos que cuando no se congregan por trabajo, no sé cómo le hacen, pero a veces, aunque están en el trabajo, se conectan. O sea, no sé cómo le hacen, no voy a yo a decirlo ahorita. Por eso cada quien tiene que aplicarse. No sea que esté arriba de una torre ahí de comisión, ¿no? Hasta la torre y ahí me voy a conectar aquí y se descuide y se nos va a ir antes, ¿no? O que esté arriba de una escalera o que esté haciendo un trabajo peligroso, por favor no lo haga. Sí, encomiéndese al Señor porque a veces el trabajo que tiene que hacer es peligroso. Pero la pregunta es, ¿tu trabajo es un justificante para no congregarte? ¿Quieres congregarte, pero por tu trabajo no puedes hacerlo? ¿Ya agotaste todos los recursos posibles para poder congregarte porque tu trabajo no te ha dejado? O sea, ¿ya agotaste todos los recursos? Hermanos, me han testificado, hermanos, que se han enfrentado con sus jefes para que les den un día. Al principio le dijeron, a nadie le damos ese día. Y después le dicen, bueno, te vamos a dar uno. Te vamos a dar uno. Y gloria a Dios, porque dice, ese uno le sirve para venir cuando menos cada 15 días. Quiere, pero no puede. Y yo veo el sufrir
de una persona que quiere venir, pero ¿qué? Pero no puede. Pregúntese eso, ya agoté todos mis recursos. Cuando el trabajo me impide venir, ¿ya agoté todos los recursos? ¿O solamente lo tomo como un justificante porque la verdad es que no quiero ir? Ok, seguimos con la lista. Escuela. Bueno, creo que nadie estudia los domingos aquí. Todos ¿sí? Pero los jueves sí, dice mi esposa. O sea, si hay alguien que estudia los jueves. Ok, ya agotaron todos los recursos. Quieren, pero no pueden por la escuela. Ya agotaron todos los recursos. Así me voy a ir con el clima, que hoy llovió, que hoy hizo mucho sol, etcétera. El clima es una justificante para no hacerlo. Ya agotaste todos los recursos, quieres, pero no puedes. Enfermedad, y esto es algo, hermanos, que sí quiero acentuar mucho porque a lo mejor hace 8 días dijeron algunos demás, entonces, cuando me enfermé y no vine, entonces estuve pecando. ¿Usted qué le diría? Tenemos el caso de Fanny, que estuvo incapacitada por su pierna, por su pie, ¿cuántos meses prácticamente? Más de 2 meses. Pero ¿sabe qué, hermano? Ella no es una chica tecnológica que le sepa todo al celular, pero la veíamos conectada cada 8 días ahí desde su cama. Y cuando podía, en las oraciones, la veíamos conectada. Quería, pero no podía. Vuelvo a lo mismo. O sea, aplíquese cada uno esto. Por falta de recursos, tengo justificante a veces porque, hermano, si usted viera, la verdad es que a veces no tenemos para el pasaje, no tenemos para el Uber, para el, no, o sea, no hay, no lo hay. Ok. Ahorita de aquí no he visto algún ejemplo, pero hermanos, cuando nos congregamos en Fortín, en una generación de amor, pasó algo, pasó algo. Un día, terminando la reunión, una familia, era ella, era él, era él, era ella, y 3 hijos. Cuando salieron, nosotros los vimos que iban caminando, nosotros teníamos un carrito, un Matiz verde, y ahí vamos. Cuando los vimos, le digo, ¿para dónde van? Los llevamos. Pues ya todos apretaditos así en el Matiz, que nos vamos, y vamos a la casa. Y en la casa, bueno, y en el camino para la casa le dijimos, hermanos, ¿y si comemos juntos? Aprovechando que ya venimos a darle el rayazo. Pues sí. Y pues de alguna manera con pena nos empezaron a expresar que no tenían recursos como para comprarlo. Le digo, pues compramos, o sea, ya pasamos, compramos, llegamos a su casa de ellos y empezaron a guisar. A nosotros nos asombró la manera en que la hermana guisó el arroz, la hizo en un recipiente profundo y yo dije, esta no es cocinera, ¿no? O sea, en un recipiente profundo cocinar arroz, bueno, lo hizo, hermano, y lo hizo rapidito. Se esponjó el arroz y un arroz bien sabroso. Era lo que tenía. Y ya en la plática nos dijeron, dice, queremos platicarles algo. Dice, hermanos, hoy no teníamos para el pasaje para ir. Ellos vivían en Córdoba y la distancia de Córdoba a Fortín son 8 kilómetros en promedio. Dice, hoy no teníamos recursos para ir y pues somos mi esposa, mi esposo y los 3 hijos son 5. Dice, haciendo cuentas para lo de los pasajes, no nos alcanzaba. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos caminando. Y programaron la hora. Y dijeron, a tal hora podemos llegar. Y empezaron a caminar. Cuando iban caminando ahí en la colonia donde ellos viven, uno de los hermanos que tenía vehículo pasó y les dijo, ¿para dónde van? Pues vamos para la congregación, pues nosotros también. Y que los llevan. Llegando a la congregación, pues no llevaban ni para entregar consagrado, nada. Cuando salieron, fue entonces que los vimos nosotros y los llevamos a su casa. Y se iban a regresar, lo que me está diciendo mi esposa, que de regreso se iban a regresar caminando. Entonces yo lo veo en mí.
Y dije, Señor, yo hubiera hecho eso. O sea, yo hubiera hecho eso. Se lo dejo, hermanos. O sea, se lo dejo como testimonio a usted. Ok. Ya ni se diga visitas, viajes, etcétera, lo que tenemos. Yo les expresaba, hace 8 días tuvimos una visita de otra congregación, mi hermana que venía desde Poza Rica. Si hubiera podido congregarse, pero no hubiera querido, pues lo hubiera hecho, ¿no? Se encuentra afuera, ya no tiene un pastor así de fijo, el único que va a visitarlos es el apóstol Jorge y otros pastores, ok. Pero cuando llegó aquí, dice, ¿a qué horas es la reunión? O sea, de las primeras cosas que nos preguntó, ¿a qué horas es la reunión? ¿Por qué? Porque es una necesidad para todo hijo de Dios congregarse en el lugar donde llega. Es más, hasta cuando vamos de paseo, hermanos. A veces nos pasa, es que vamos a ir de paseo, vamos a ir de viaje a un lado. Oye, hermano, ¿y hay congregación? Y bueno, si ya no hay de la cobertura, en otra congregación se puede uno que integrar. Porque amados en el Señor, somos gregarios, somos gente que necesita congregarse. ¿Ok? Entonces, visitas, viajes, enfermedad, falta de recursos, ¿serían, amados, una justificante para no hacerlo? Vuelvo y le digo, contéstese de manera personal. Amén. Cada uno contéstese de manera personal y respóndase, ¿he pecado en alguna vez cuando no me congregué porque pude hacerlo y no lo hice? ¿Se justificó la vez que no vine? ¿Se justificó la vez que la colección no estuvo completa? ¿Hubo justificante? Bueno, porque ya vienen algunas otras cosas. Si hay falta de disposición, de ánimo, es que no quiero. Y ahí está la mamá, pero vámonos, pero es que no quiero ir, ¿para qué me obligas a ir? ¿No? Pues, gente por falta de disposición, yo no quiero ir, ya te dije, no quiero. ¿Para qué me obligas? Es que tenemos que ir. Eres el pastor, ¿no? O sea, si no hay disposición, si no hay ánimo, revisemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque los hebreos les estaba pasando que el ánimo se les había venido abajo, no querían congregarse. Por eso perdón, no era Pablo el autor, pero sí el escritor de Hebreos les dice, anímense, porque si hay falta de disposición o ánimo, hay que animarlos. Por prejuicios, por problemas con otros, por costumbre o por hábito. ¿Cuál sí es justificante y cuál no? Respóndase en su corazón cada uno. ¿Ok? Hay un versículo que es Filipenses 2:13. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad? ¿Quién es? Es Dios. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Entonces yo le pregunto, hermanos, ¿es pecado no congregarse? Sí y no. ¿Cuándo es pecado? Cuando su conciencia de usted le acusa. ¿Sí o no? Cuando la conciencia de usted le acusa, usted se va a sentir bien mal porque ese día no se congregó. Y no por lo que podemos decir, a lo mejor yo que diga, es que hermano, usted pecó por no congregarse. Pero respóndase usted, el día que no se congregó, ¿usted pecó? Respóndase. Ok. ¿Cómo quiero yo, hermanos, animarle a que no se pierda ninguna ocasión para congregarse? Fue algo que el Señor me lo puso y me lo puso esta mañana. Tenemos que dimensionar conforme la Escritura lo que implica congregarnos. Y desde a mí el Señor me habló y quiero compartírselo con usted.
El pueblo de Israel, en Levítico 23, el Señor le habló que tenían que celebrarle a Dios. Había 9 fiestas. Ahorita vamos a verlas. No vamos a ver una por una, pero vamos a ver la lista. Está ahí. En Levítico 23 el Señor les dijo que tenían que convocarse para el Shabbat, para la Pascua, para la fiesta de los panes sin levadura, para las primicias, para la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la asamblea u octavo día. Y ahí están los nombres a un costado, bueno, excepto el Shabbat, porque Shabbat ya está en hebreo, pero luego viene el Pesal, el Hamatzot, el Omer Reshit, el Shavuot, Pentecostés, el Yom Teruah, Yom Hakipurim, el Sukkot y el Shmini Atzeret. Salud. Bueno, así suena, ¿no? El hebreo. Pero ahí están las fiestas. Mire lo que dice Levítico en los primeros versículos. Levítico 22, del 1 al 2 dice: el Señor le ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, lo establecí. Estas fiestas que tenía que celebrar el pueblo de Israel, ¿quién las estableció? Moisés se las sacó de la manga y dijo: hermanos, ahora vamos a celebrar esto. ¿No? ¿Quién las estableció? Dios. O sea, ese calendario de fiestas lo estableció Dios. Quiero que vea esta información. En este pasaje, Dios presenta los días santos de Israel de la siguiente manera. Dice: el Señor volvió a hablar con Moisés diciendo. Aquí es otra versión, dice Levítico 23 del 1 al 2. Habla a los hijos de Israel y diles: los tiempos señalados por el Señor que proclamaréis como convocaciones sagradas. ¿Cuál es la diferencia entre la versión que le leí anteriormente y esta? Que esta versión, en vez de fiestas, puso convocaciones sagradas. Convocaciones sagradas. Y mire cómo lo traduce también. Mis tiempos señalados son estos. O sea, no se trataba de una celebración de un cumpleaños de alguien. Se trataba de la celebración que se le iba a hacer a Dios por sus obras establecidas por Él, porque era una convocación sagrada. Dios era el que estaba convocando. O sea, la invitación para ir a esa convocación venía directamente del cielo, porque Dios tenía un tiempo señalado para esa fiesta. Por eso la tenían que celebrar según los mandamientos del Señor. Y les decía cómo tenían que celebrarla, cuándo tenían que celebrarla, qué era lo que tenían que hacer. Porque eran convocaciones sagradas. Mire lo que dice a continuación. La palabra hebrea que a menudo traducimos como fiesta es moadín, o fiestas, porque es en plural. La terminación din, desde luego, in es para plural en el hebreo. Ahí están las letras, dice, plural de Moeb. Esta palabra se deriva de una raíz que es yahuat, que significa designar, por lo que estas festividades a menudo se denominan tiempos señalados o designados por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Además, esta raíz hebrea no solo implica una cita, sino que también se utilizó en muchos contextos para describir una reunión en la que Dios impartiría la revelación divina a su pueblo. O sea, va más allá de una fiesta. Era una reunión en la que Dios impartiría la revelación divina a su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 25, 22, dice que la raíz de moadín se utiliza cuando Dios dice: allí me reuniré. Es la palabra yahuat, contigo desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Allí me reuniré. Escuche esto, hermano. Podemos estar todos los cristianos de una iglesia como una colección completa, pero si Dios no está, la colección no sirve de nada.
O sea, la colección no sirve ¿qué? Absolutamente de nada. Porque el propósito es que todos los creyentes no se reúnan solamente, sino que se reúnan en torno a Dios. Porque la reunión es para que Dios en aquel tiempo impartiría revelación divina a su pueblo. ¿Ok? Continúo. De manera similar, la tienda de reunión, ¿recuerda el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera? ¿Ok? ¿Cómo le llamaron también? Le llamaron tienda de reunión. ¿Por qué tienda de reunión? Porque allí Dios se iba a reunir ¿con quién? Con su pueblo. La tienda de reunión donde Moisés se reunió, o Yahuat, con el Señor recibió orientación. Y recibió orientación, se llamaba literalmente la tienda de los tiempos señalados o el Moed. Esto está en Éxodo 29:42. Luego dice, la forma en que se utiliza el término Moadín en la Biblia indica que las fiestas de Levítico 23 eran citas anuales o semanales en el caso de Shabbat, que Dios estableció para los israelitas, para que pudieran reunirse con Él y recibir su revelación para sus vidas. Estas fiestas formaban parte de un ciclo de tiempo santificado que anclaba la relación de Israel con el Señor y les permitía comprender su obra como su creador, su proveedor y su libertador. Hermanos, para los israelitas, las convocaciones del Señor debían de ser sagradas, porque Dios allí se les iba a revelar. ¿Y sabe qué pasaba con el que no iba a una de las fiestas y tenía que ir? ¿Sabe qué pasaba? Pecaba contra Dios. Quiero que vea los israelitas y la importancia que tenía en las convocaciones que Dios le había hecho. Mire lo que dice el Salmo 27:4 que escribió David. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor, ¿cuántos días de su vida? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscar, ¿qué? Orientación en su templo. Mire, hermano, si este salmo lo escribió David, él no lo estaba viviendo, pero lo anhelaba. ¿Por qué le digo que no lo estaba viviendo? Pregunta, ¿había templo en los días de David? ¿Qué había? El Mishkan, palabra hebrea, ¿qué significa? La tienda de reunión, y que estaba situada no en Jerusalén, estaba en otro lado. Por eso David tuvo que decirle, Señor, déjame edificarte una casa donde tú puedas vivir. Pero mire el corazón de David. Una sola cosa pido al Señor. Hermanos, seamos sinceros. Piensa en esto. Si el Señor le dijera, te voy a dar lo que tú quieras, pero solamente tienes que hacer una oración por algo. Solamente te voy a responder por una sola petición. ¿Cuál es tu petición? Mire, David no pidió otra cosa. David no pidió riquezas, David no pidió bienestar. ¿Qué pidió? Dice, una sola cosa te pido. Y es lo único. O sea, a mí me llama la atención cómo lo tradujeron. Una sola cosa pido y una sola cosa persigo. O sea, busco, anhelo, quiero y lo estoy haciendo. Habitar en la casa del Señor. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación
en su templo. Es lo que decía David. Mire lo que dice Hechos 2:41. Ya nos trasladamos más acá. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de ¿qué? De reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, en los días de los primeros cristianos todavía estaba el templo, y los primeros cristianos que se convirtieron a Jesucristo y lo reconocieron como el Mesías eran judíos. Sus apóstoles eran judíos, los 3,000 que se convirtieron eran judíos, algunos prosélitos, pero eran judíos. Dice que iban a alabar y adorar a Dios a Jerusalén, de los que se convirtieron. Muchos de ellos regresaron a sus países de origen, pero los que se quedaron allí no dejaban de reunirse. Y como tenían el templo, hermano, iban a la hora de la oración y ahí compartían de Jesucristo a los judíos. Era asombroso. Pero luego dice que de casa en casa, ¿sabe por qué? Porque del templo los corrían. Cuando empezaron a hablar del Mesías, y como los sacerdotes sabían toda la trama que había acontecido antes en la muerte de Jesús, pues los que hablaban de Jesús los corrían. Entonces a muchos de ellos los corrieron del templo. O sea, no podían ir a adorar a la manera en que ellos lo hacían. Y tenían que reunirse ahora en las casas. Dice que cada día en las casas partían el pan. Bendito pan, ¿verdad? No me priven de esa bendición de partir el pan todos los días. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad y alababan a Dios. Hermanos, esto quiere decir que todos los días hacían colección completa en el templo, en las casas. Se juntaban, oraban, seguían la doctrina de los apóstoles, recordaban las palabras que el Señor les había hablado. Todo eso se reunían, comían entre ellos, partían el pan, no dejaban de qué, de congregarse. Si tú por causa del trabajo no puedes congregarte a hacer una colección completa, haz una colección completa de 3, 4, 5 en tu casa, invítalos a comer. Y que ahí alaben a Dios y que ahí canten y que ahí, hermano, no pude estar el domingo, quise estar, no pude estar el jueves, quise estar, pero hoy lunes en la mañana a las 6, a las 4, no sé, a la hora que puedas, reúnete con alguien. Haz colección completa. Porque los primeros cristianos sabían la importancia de reunirse. Los israelitas sabían la importancia que tenía para Dios de congregarse. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Es que, hermano, pues aquellas eran fiestas sagradas. Hoy en día llego para aburrirme aquí a ver. La pregunta es, ¿cómo concibe usted las reuniones a las que usted va de gente cristiana? ¿Cómo las concibe? ¿Es para usted, como el pueblo de Israel, una convocación de Dios? ¿O es una convocación que hizo un hermano X? Y de que en verdad, pues no, como que no vale la pena reunirse. ¿Entiende usted que cada vez que nos reunimos, la presencia de Dios va a llegar como en el templo, como en el tabernáculo?
porque formamos juntos un edificio donde Dios se puede manifestar. Si usted lo logra dimensionar así, hermano, usted va a decir, como los que iban subiendo a Jerusalén, como lo leímos en el Salmo 122 cuando iniciamos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. No recuerdo cuántos son los salmos que le llaman los salmos de la ascensión, pues 120, 121, 122, creo hasta el 129. Todos hablan de cuando iban a la congregación en Jerusalén. Y lea los salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando iban subiendo, lo que iban viendo no era solamente una congregación de personas, era ver al Dios congregando a las personas. Hermano, lo que vienes a ver es a Dios congregándonos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pues es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. No recuerdo en qué año pasaron el monte Hermón allí en Jerusalén o cerca, cubierto de nieve, y de este lado el desierto, y un vientecito traía ese viento fresco sobre el área desértica, y dice que ese viento se siente con los caminantes que van subiendo a Jerusalén, les da frescura. Amados en el Señor, tenemos que dimensionar de esta manera. ¿Y en qué le digo que Dios me habló a mí? Uno tiene una responsabilidad como pastor tan grande que podamos pedirle a Dios que el ambiente sea tan propicio que todos tengan el deseo de venir. Que les animemos, porque aquí el Señor se manifiesta. Aquí el Señor trae sanidad, trae bendición. Aquí tenemos una cita con Dios, juntos. Aparte de tus citas personales con Dios que tienes en tu intimidad, ahora juntos tenemos una gran cita con el Señor. Hay algo que Dios nos quiere revelar. Hay algo que Dios nos quiere mostrar. Y amados en el Señor, el cumplimiento de las fiestas que Dios ordenó no solamente tiene un asunto histórico pasado, tiene un asunto histórico presente y tiene un asunto histórico futuro, porque las fiestas hablan de los tiempos revelados por Dios. Hoy quien nos convoca es el Espíritu Santo. Hoy quien está presente es el Señor Jesucristo en medio de nosotros. Porque donde dos o tres estén congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y Dios está aquí. Los invitados, si alguien te invitó aquí, no fue una junta de sindicato, no fue un grupo cualquiera. ¿Saben qué invitados? Y no lo decimos así como con orgullo, fueron invitados a la congregación santa del Señor, donde Dios se mueve, se manifiesta, te sana, te toca, se mueve en tu corazón y se mueve en tu vida. No fuiste convocado a un edificio, fuiste convocado donde se reúnen la colección completa de Dios para que Dios allí se manifieste. Cuando lo dimensionamos de esta manera, hermanos, a mí me cambió el chip. Dije, Señor, lo que venimos a hacer, piedras vivas. Y juntos, colección completa, sin que falten las piedritas, ahí tú puedas, Señor, moverte con toda libertad. Hoy estamos haciendo esa colección completa. Amén. Amén. Y el anhelo de mi corazón, hermano, es que todas las veces que tengas oportunidad, lo hagas. Y lo hagas con una conciencia libre de qué? Libre de pecado. Lo hagas con una conciencia libre de que es el gozo y el anhelo del Señor de estar con la iglesia, de estar con el Señor, de tener una cita,
donde la presencia del Señor y su revelación va a llegar a tu vida. Y solamente quiero decirles algo, hermano. Dios no solamente va a hablar por medio del que está aquí. Dios va a hablar por todos los que estamos aquí. Así es que, como dice el canto que cantamos, hacemos fiesta, hacemos moadín. Si le cambiamos el término, este debía de ser un qué, una fiesta, un moad, un lugar donde la revelación del Señor llegue a nuestra vida. Un lugar donde tengamos una cita con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios que hoy en día también existe, se mueve y se manifiesta. Esta es una cita con Él. Que todas las citas que tengamos, hermanos, sean así. Es triste ver congregaciones que donde tienen cita con Dios y Dios no llega. O es triste ver cuando tienen cita con Dios y la persona no llega. Tengamos una cita con Él donde Dios está y donde usted también esté presente. Qué hermoso es congregarnos, hermano. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, todos los días de mi vida. Mire, hay congregaciones donde cuando venimos rumbo para acá, pasamos por varios templos, varios lugares donde se reúne iglesia cristiana, algunos pentecostés, bautistas, otros de cualquier corte, pero son cristianos. Y me llama la atención en la puerta de uno de los templos. Dice reuniones, lunes tal hora, martes tal hora, miércoles tal hora, jueves tal hora, viernes tal hora, sábado tal hora, domingo tal hora. ¿Y cuándo descansan? Yo no sé qué hagan, hermano. Ya nada más veo la fachada, ¿no? O sea, veo que tienen reunión todos los días. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ellos sí le llaman al edificio la casa de Dios porque hacen templos. Yo cuando inicié en el ministerio, hermanos, yo estuve pastoreando donde me tocó casi concluir la construcción de un templo. Yo vengo de iglesia donde el templo era la casa del Señor. Hoy yo sé por la gracia de Dios que el templo somos personas, no es edificio. El templo lo hacemos las personas. Mucha gente piensa que el templo es el edificio y no, el templo son las personas. Ciertamente es un templo, pero físico, material, pero donde Dios mora es en las personas. Entonces cuando nos juntamos, hermano, esto se debe de poner Moat, se debe de poner fiesta sagrada. Y escuche esto, hermano, no solo tenemos un calendario que nos marque las fechas, hay un calendario donde hoy puedes recibir una primicia, donde hoy puedes recibir al Espíritu Santo, donde hoy puedas vivir tu Pentecostés. Si vienes cargado, hoy puedes recibir tu Shabbat. Hoy puedes entrar en el reposo del Señor, hoy puede ser tu fiesta de Shabbat. Hoy puede ser tu día de expiación, donde tus pecados te son perdonados. Porque ese es el tiempo del Señor. Hay dos tiempos, el Kairos y el Cronos. El Cronos es el que tenemos aquí, en el que mide los tiempos. Pero hay otro tiempo donde Dios decide dónde y cuándo. Y este puede ser tu tiempo. Y lo aprovechaste. Hoy es tu cita con el Señor. Hoy es el momento de convocatoria. Hoy es el tiempo de Dios. Aprovéchalo. Deja que Dios te hable. Deje que Dios le ministre. Y si fue invitado, el día de mañana esperamos que no solamente por una invitación usted pueda ir a un lugar de reunión, sino pueda ir porque quiere hacerlo, porque quiere congregarse, porque forma parte de la colección completa de Dios.
¿Qué hago para formar parte de una colección completa de Dios? Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete del pecado, pídele perdón al Señor, confiésalo con tu corazón. Ven a invitarlo a que venga a tu vida y reconócelo como Señor y como Salvador. Quiero pedirles que nos pongamos en pie y oremos juntos al Señor como colección completa, hermano. Y le digamos al Señor, aquí está tu casa, aquí está tu iglesia, aquí está tu edificio, aquí está tu colección completa. Si hay algo que quieres, Señor, hacer en mí, aquí está mi vida. Pero si hay algo que quieres hacer a través de mí, también aquí está mi vida. Así es que oremos, hermano, y pidámosle al Espíritu de Dios que se manifieste en esta hora en medio de nosotros.